Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Anna Kriegel. Anastasia Kriegel, a quien todos llamaban Ana, nació el 18 de febrero del 2004 en la ciudad industrial de Novokuznetsk, al occidente de Siberia, Rusia. Durante los primeros 2 años de su vida, creció en un orfanato de esa ciudad, hasta que el 10 de agosto de 2006 fue adoptada por una pareja extranjera, Geraldine Kriegel y su esposo Patrick Kriegel, originario de Francia, quienes la llevaron a vivir con ellos a Irlanda. Geraldine y Patrick tenían una vida laboral exitosa, estable. Ella era una gerente de alto rango en el departamento legal de la CIE, la compañía estatal de transporte público más grande de Irlanda, mientras que él enseñaba francés en el Instituto de Tecnología de Dublín. En algún punto durante la infancia de Anna, Patrick se jubiló de su profesión y dedicó una gran parte de su tiempo a compartir y criar a su hija. A pesar de que ninguno de sus padres tenía vínculos culturales con la tierra en la que creció Anna, ambos hacían un gran esfuerzo para garantizar que no perdiera la conexión con sus raíces. Para lograr esto, una de las cosas que hicieron fue mantener su nombre legal, Anastasia. El amor que Geraldine y Patrick sentían por su hija, aunque no estuvieran relacionados por sangre, era no solo inmenso, sino también correspondido. De acuerdo con su madre, Ana los iba a visitar a su habitación todas las noches para desearles en francés que tuvieran buenas noches, durmieran bien y tuvieran sueños hermosos, y para decirles que los amaba. Siempre en ese orden, siempre con las mismas palabras. Pese a crecer en un hogar amoroso junto a sus padres adoptivos, los problemas en la vida de la chica comenzaron desde muy temprana edad. Los efectos secundarios de distintos procedimientos médicos a los que fue sometida en la infancia le generaron distintos tipos de complicaciones más adelante. Si bien desde niña sufría de mala visión, la verdadera primera mala noticia relacionada con su salud comenzaron cuando los médicos encontraron en su oído derecho un tumor que tuvieron que extraer durante un proceso quirúrgico que duró 5 horas y media. La operación fue exitosa. Sin embargo, como resultado, perdió casi por completo la audición en ese oído, y le quedó una cicatriz notoria en la parte trasera de su cabeza. A esa marca se le sumaba otra que se había hecho tiempo atrás, en una ocasión que tropezó y al caer se lastimó la barbilla. Según Geraldine, su hija siempre se vio más grande que la edad que realmente tenía. Sostenía que era debido a su genética rusa, ya que en Siberia las mujeres solían crecer con mayor velocidad, por lo que terminaban convirtiéndose en personas cuya altura superaba por mucho el promedio en Irlanda. De hecho, el crecimiento de Anna fue tan acelerado que apenas entró en su adolescencia, empezó a experimentar dolores musculares y óseos. Esta desagradable condición, aunque no sea la más común, ocurre a algunos jóvenes en pleno desarrollo, cuando los huesos y los músculos crecen a velocidades separadas. No obstante, los Kriegel describieron a Anna como una joven feliz y divertida. Tenía una voz hermosa para el canto, e incluso quería aprender a tocar la guitarra. Su interés por la música era evidente,
y se notaba cuando salía a caminar por las tardes, sola, pero siempre acompañada por sus característicos auriculares color azul. Sin embargo, su pasión artística más importante parecía haber sido el baile, ya que podía pasar horas en su habitación escuchando música y practicando los pasos que había aprendido en un grupo de baile de la ciudad de Leixlip, del cual era parte. Anna también era muy activa en distintas redes sociales y a menudo publicaba videos de baile y maquillaje, y aunque solo tenía alrededor de 100 seguidores, le ponía mucho empeño a lo que hacía. No obstante, su esfuerzo y dedicación no impidieron que la adolescente recibiera comentarios de odio en sus publicaciones. Muchos llegaban incluso a decirle que se quitara la vida. Su contextura natural, bastante típica en Siberia, le causó más sufrimiento que orgullo o felicidad. Aunque su resistencia y fortaleza la hacían una excelente nadadora, y su altura y esbeltez la llevaron a desfilar en un evento escolar para la recaudación de fondos de una caridad, fue su aspecto físico una de las principales razones por las que sus compañeros de clase la hostigaban. Los signos del grave y veloz deterioro de la salud mental de Anna empezaron a hacerse notar desde que era apenas una niña. La persecución emocional de sus compañeros de escuela fue tal que justo antes de graduarse de la primaria, acudió a una de sus profesoras favoritas en busca de apoyo y le confesó que había estado teniendo pensamientos sobre terminar su propia vida. Alterados, Geraldine y Patrick temieron que en la escuela secundaria la situación empeorara y que los otros adolescentes se aprovecharan de su bondad, inocencia y sentimientos delicados para herirla o manipularla. Fue por ese motivo que consideraron prudente reunirse con el equipo administrativo de la escuela secundaria a la que Anna iba a ingresar pronto, para así poder darles a conocer sus circunstancias personales para que se pudieran tomar medidas preventivas al respecto. La advertencia pareció ayudar, aunque de manera parcial. Cuando la chica estaba en clases, pero fuera del entorno seguro y controlado de las instalaciones escolares, el maltrato persistió. Muchos de los que la molestaban empezaron a hacerlo incluso antes de que comenzara el año académico. Las instigaciones más crueles ocurrieron justamente durante ese verano entre el final de la primaria y el comienzo de la secundaria. Distintos alumnos masculinos, por lo menos 2 años mayores que ella, empezaron a enviarle mensajes inapropiados, de índole sexual por sus redes sociales. Ese tipo de hostigamiento era el que Anna sufría con mayor regularidad. Se debía en gran parte a su peculiar aspecto físico, pues con tan solo 13 años ya tenía una altura de 1,73 m. Según Geraldine, su hija podía pasar fácilmente por una chica de 18, ya que su cuerpo se desarrolló aceleradamente en comparación a otras jóvenes de su edad. En más de una ocasión, los acosadores más atrevidos cruzaron la línea entre el terror emocional y el físico. Uno de los momentos más graves fue una noche de Halloween, cuando luego de salir de una discoteca para menores de edad en la que Anna se había ofrecido a supervisar, 4 chicos de edades similares a la de ella la empezaron a seguir por la calle. Uno de ellos le pidió una y otra vez que tuviera sexo con él mientras la golpeaba en la espalda con la mano. Los padres de la adolescente reportaron el incidente, y aunque la Garda, nombre con el que se conoce a la policía irlandesa, le dio una reprimenda al chico y lo dejaron ir con una advertencia, no tomaron medidas posteriores que aseguraran que no volviera a presentar ese tipo de comportamientos. Pero la apariencia de Anna no era el único motivo de burlas, sino también la naturaleza de su familia. El hecho de que no estuvieran relacionados genéticamente era otro detonante para la hostilidad de sus compañeros de colegio.
Muchos trataban de herirla diciéndole que sus padres eran falsos, y en distintas ocasiones, Geraldine y Patrick le mostraron a la dirección de la secundaria capturas de pantalla de los mensajes ofensivos. Se desconoce si la institución tomó medidas para corregir el problema, pero lo que sí se sabe con seguridad es que la situación se extendió durante al menos un año. Como ya mencionamos, Ana era una chica sensible. Aunque en su día a día parecía verse feliz y tranquila, siempre tenía una tormenta interna. Según Patrick, que su hija se sintiera decepcionada de otras personas no era un hecho poco común. Pese a que se esforzaba siempre para conectar con otros chicos de su edad, aparte de sus primos, era rechazada constantemente, lo que afectó de forma grave su autoestima. Patrick aseguró que Ana sentía temor de decir algo mal, y que eso fuera un motivo más para ser hostigada por otros jóvenes. Ella era solo una adolescente y no debería haber tenido miedo de sus iguales, pero eso fue una constante en ese tiempo, lo que terminó afectando sus emociones. Antes de los 13 años, ya había empezado a comportarse de maneras que sus padres describieron como preocupantes. Estuvo involucrada en distintas peleas dentro de la secundaria. Incluso fue suspendida temporalmente en al menos 2 ocasiones. También llegó a maquillarse un ojo para simular un moretón. Poco a poco Ana empezó a enviarse desde perfiles falsos y en sus propias redes sociales mensajes de odio incluso más preocupantes de aquellos que recibía de desconocidos o de compañeros de clase. Geraldine descubrió esto, aunque se desconoce realmente cómo llegó a enterarse. A pesar de las protestas de Ana, le exigió que le diera una lista de todos sus perfiles y las contraseñas para que ella pudiera supervisarlos. Geraldine también le pidió la clave de desbloqueo de su teléfono celular y de todas las aplicaciones descargadas, y le ordenó que todas las noches le entregara el dispositivo para revisarlo. Fue en uno de esos chequeos que encontró una imagen de Ana con los ojos cubiertos y atada con cuerdas a una silla. Según la adolescente, se trataba de una broma entre ella y una de sus compañeras que consistía en fingir que había sido retenida en contra de su voluntad con la intención de que un chico de su clase la rescatara. Pero la inestabilidad emocional de Ana fue en escalada. Su autoestima se vio severamente afectada, y la adolescente llegó al punto de autolesionarse en el brazo, utilizando una tijera para lacerar su piel. Durante este tiempo de crisis, sus padres decidieron que era hora de buscar ayuda profesional y ofrecerle un espacio de contención. Se comunicaron primero con los servicios juveniles de Kildare, una organización de voluntarios dedicada a apoyar a jóvenes que se encontraran en situaciones complicadas, cubriendo un amplio rango de especialidades. No obstante, la organización rechazó la aplicación de Ana por sus antecedentes de autoagresión. En cambio, la derivaron a la Casa Pieta, una caridad que ayuda a individuos de todas las edades que han tenido comportamientos dañinos en contra de ellos mismos. Luego de tener 6 sesiones de terapia en la Casa Pieta, Geraldine y Patrick enviaron nuevamente una aplicación para que fuera admitida en los servicios juveniles de Kildare, donde finalmente la aceptaron. En estos grupos, Ana encontró un lugar seguro. Logró hacerse amiga de otros adolescentes, aunque el número todavía podía ser contado con los dedos de su mano. Era muy cercana con una chica de nombre desconocido con quien regularmente tenía pijamadas. Luego de entablar amistad con chicos de su edad que estaban pasando por situaciones similares a la suya, a asistir a sesiones de terapia todas las semanas y recibir el apoyo incondicional de su familia, las cosas finalmente parecían estar mejorando para Ana. No obstante, la tranquilidad de los Kriegel fue breve.
pues repentinamente se verían envueltos en la peor pesadilla que puede enfrentar un padre, y los problemas que hasta ese momento había enfrentado su amada hija darían un giro siniestro que nadie esperaba. Para mayo de 2018, la vida de Anna transcurría con relativa normalidad en el hogar familiar, situado en Lucan, un suburbio de Dublín, la capital irlandesa. Sin embargo, a la adolescente de 14 años todavía le costaba mucho avanzar en sus estudios. Aunque era una chica inteligente, Anna tuvo que aprender a hablar inglés cuando apenas estaba comprendiendo el ruso, y según Geraldine, esto la retrasó mucho en el idioma. Las fallas auditivas causadas por la operación en uno de sus oídos empeoraron este proceso. De memoria corta y atención inestable, las materias con las que debía esforzarse más eran aquellas en las que tenía que retener muchos términos y conceptos diferentes, como por ejemplo geografía. Fue por este motivo que el domingo 13 de mayo del 2018, en vísperas de exámenes, Geraldine le propuso a Anna ayudarla a estudiar. Era de mañana todavía cuando madre e hija habían acordado sentarse a leer el material académico, pero la adolescente le dijo que podían dejarlo para luego, ya que durante la tarde y temprano en la noche iban a ser los anfitriones de una reunión familiar, y Anna no quería que ella estuviera demasiado cansada para poder disfrutarlo. Acordaron entonces pasar tiempo de calidad haciendo lo que más les gustaba, viendo películas y comiendo palomitas de maíz. Geraldine y Patrick ordenaron pizza para que comiera toda la familia, menos Anna, a quien no le gustaba. En cambio, ella fue caminando a un restaurante de comida china cercano a la casa para buscar su propia cena. Mientras los adultos estaban bebiendo y charlando, Anna y uno de sus primos se encerraron en su habitación a hablar, bailar y grabar videos con la intención de subirlos luego a Internet, una de sus actividades preferidas que hacían juntos. La reunión terminó temprano, y luego de que los visitantes se marcharon, a eso de las 10:30 de la noche, Anna se acercó al cuarto de sus padres para desearles dulces sueños, tal como hacía siempre. Justo antes de irse a dormir, le pidió a su madre que la despertara temprano al día siguiente para que pudieran despedirse antes de que se fuera al trabajo. A tempranas horas del 14 de mayo, la adolescente le pidió a Geraldine que le escribiera la nota que necesitaba ese día para que la dejaran irse antes de la escuela para llegar a tiempo a su sesión de terapia en los servicios juveniles de Kildare. El día transcurrió como cualquier otro en casa de los Kriegel. Anna fue a la secundaria, Geraldine fue a su trabajo en el centro de Dublín y Patrick se quedó en casa haciendo sus tareas hogareñas. Cerca de las 5 de la tarde, Patrick estaba sentado en el jardín tomando el sol cuando sonó el timbre. Quien estaba en la puerta era un chico joven, alrededor de la misma edad de su hija, pero a quien no logró ubicar dentro del círculo social de la chica. El muchacho, al cual nos referiremos en adelante como Chico B, ya que su identidad legal es desconocida, provenía de una familia trabajadora y correcta. Era un joven estudioso e inteligente, con una inclinación natural hacia lo académico. Su promedio escolar era superior al que obtuvo en la escuela primaria, pero sus calificaciones empezaron a desmejorar al llegar a su adolescencia. Era hábil con tareas manuales, aunque era particularmente talentoso con todo lo que se relacionara a la tecnología. No mostró ningún interés por utilizar redes sociales. Ni siquiera le importaban los teléfonos celulares. En 2 ocasiones extravió los que sus padres le habían comprado. Según el padre del chico B, su hijo no tenía muchos amigos y casi no hacía actividad física. Era común que pasara el tiempo con niños más jóvenes que él, y en vez de salir a jugar se quedaba dentro de su casa viendo televisión, principalmente series de animación japonesa.
Ana conocía al chico B, ya que asistían a la misma secundaria, pero le confesó a su padre que no eran realmente amigos y le dijo estar extrañada de que la hubiera ido a ver. De igual forma lo recibió, acercándose a la puerta principal para conversar con él en voz baja, claramente intentando que su padre no escuchara lo que estaban diciendo. Minutos después, la chica fue a su habitación para cambiarse, vistiéndose con una sudadera color negro con letras blancas en los brazos que su mamá le había comprado por internet y unos pantalones de cuero sintético. Ana, con una gran sonrisa en el rostro, le aseguró a su padre que regresaría pronto y se fue, sin decirle exactamente a dónde iba. Aunque Patrick olvidó preguntarle a su hija cuál era la dirección a la que se dirigían, se asomó a la calle del vecindario y pudo ver a los dos chicos caminando juntos, aparentemente sin hablar, en dirección al parque de Santa Catalina. Ese día, Geraldine llegó de Dublín más temprano de lo que acostumbraba, y fue recibida con noticias que inmediatamente la preocuparon. Patrick, quien seguía relajándose en el jardín, le explicó que el chico B había ido a buscar a Ana y habían salido juntos a Santa Catalina. Su inquietud se justificaba debido al historial de hostigamientos que había sufrido a Ana en el pasado a mano de otros jóvenes, como presentía que era este el caso. Se aprovechaban de su sensibilidad e inocencia para molestarla y hacerle bromas pesadas. Geraldine sabía quién era el chico B, y precisamente era ese conocimiento lo que la preocupaba, ya que no eran amigos. A las 5:30, apenas minutos después de haber llegado a su casa, la angustiada madre le mandó un mensaje de texto a su hija pidiéndole que regresara inmediatamente. Al no recibir respuesta, le dijo que si no sabía nada de ella en los próximos minutos, iba a llamar a la policía. Aunque no había pasado más de media hora desde que Ana salió, los instintos maternos de Geraldine se hicieron presentes. Aunque sentía que posiblemente estaba siendo una madre paranoica e intrusiva, la preocupación por el bienestar de su hija la impulsó a ir al parque de Santa Catalina para buscarla. Pero en el lugar no vio nada más que personas paseando a sus perros, tomando caminatas o niños jugando. A regañadientes, Geraldine regresó a su casa, y no fue hasta después de haber cenado cuando salió nuevamente, esta vez en auto, con la esperanza de que su hija hubiera ido a caminar como hacía con regularidad. La angustia de la mujer crecía más y más cada segundo que pasaba sin saber de Ana. Al no encontrarla, volvió a su domicilio, y junto con su esposo buscaron en redes sociales el nombre completo del chico B. Como el adolescente no era cercano a Ana, nunca habían conocido a sus padres y no sabían cuál era la dirección de su casa, razón por la cual Geraldine decidió llamar a los padres de otros estudiantes para intentar conseguirla. Una vez más se encontró en un callejón sin salida, ya que nadie que ella conociera tenía ni la dirección ni el número telefónico del chico B. Desesperados y quedándose sin opciones, luego de 4 horas sin señales de Ana, Geraldine y Patrick decidieron recurrir a un viejo amigo, el detective retirado John Cribin, quien les dijo que fueran de inmediato a alguna estación de la Garda. Las autoridades tomaron su denuncia, pero en un intento por calmarlos, les recordaron que no había pasado mucho tiempo, por lo que seguramente no tenían de qué preocuparse. Era común en esa zona de Irlanda que la Garda recibiera denuncias de desapariciones de menores de edad, pero en la mayoría de los casos solían aparecer luego de algunas horas. Aunque Geraldine insistió repetidas veces que este comportamiento era extremadamente extraño en su hija y que ni siquiera se había llevado sus documentos de identidad al salir, los funcionarios que los atendieron
no consideraron que la situación fuese alarmante. De igual forma, los oficiales empezaron a llevar a cabo el procedimiento establecido para estos casos, y su primera acción fue dirigirse a la dirección del chico B, quien se encontraba en su domicilio en el momento en que llegó Connor Muldon, el guarda asignado a esta labor. Al ser cuestionado sobre el paradero de Ana, el chico B admitió que sí fue a buscarla a su casa esa tarde, pero afirmó que la última vez que la vio fue en el parque de Santa Catalina, cerca de las 5:40 de la tarde. Temprano en la mañana del 15 de mayo del 2018, todavía sin tener noticias de su hija, Geraldine y Patrick, junto con sus familiares y conocidos, comenzaron por su cuenta un operativo de búsqueda por la zona de Santa Catalina y sus alrededores. Durante ese tiempo hablaron con todas las personas que encontraron en su camino, pero nadie reportó haber visto a Ana. Más adelante, ese mismo día, la Garda consideró pertinente abrir una investigación formal sobre la desaparición de Ana, por lo cual regresaron a la casa del chico B para hacerle más preguntas. En esta ocasión, el oficial que se encargó de esto fue el sargento John Dunn, y fue a partir de esos interrogatorios que se empezaron a develar los verdaderos detalles de lo que le pasó a Ana el día anterior. Según la nueva declaración del chico B, la razón por la que él había ido a buscar a Ana a su casa fue porque uno de sus amigos, a quien nos referiremos desde ahora como Chico A, ya que su identidad nunca fue revelada al público, le había pedido que lo hiciera. El chico A comparación de Ana, nació en un hogar cálido y amoroso. Aunque nunca presentó síntomas de ninguna condición mental o problemas emocionales, sus padres lo describieron como un niño extraño, particular. Mostraba un inusual interés por las películas de terror y pasaba una gran parte de su tiempo en Internet o jugando videojuegos. Es importante resaltar que si bien muchos de los juegos con los que se entretenía eran violentos y explícitos, él no parecía ser un niño problemático o al que le gustara lastimar a otros. Más bien drenaba su energía practicando artes marciales, para las que aparentemente tenía mucho talento. Otro aspecto particular de su personalidad era su gran interés por el cuerpo humano, particularmente por el dibujo anatómico. Por otro lado, según la descripción proporcionada por Chico B más adelante, el Chico A se comportaba de maneras que podían llegar a ser preocupantes y solía actuar sin pensar antes en las consecuencias. Según el Chico B, Ana estaba enamorada del Chico A, y debido a que el sentimiento no era correspondido, su amigo le pidió que la buscara y la llevara al parque de Santa Catalina para que pudieran hablar. El resto de su historia se mantuvo igual. El sargento llevó al Chico B al parque para que le mostrara en el sitio el recorrido que hizo con la desaparecida y cuál era el punto en el que la vio por última vez. Luego de registrar en un mapa esta información, regresó al joven a su hogar. La siguiente acción que tomó la Garda durante el operativo de búsqueda fue difundir comunicados públicos con las características físicas de Ana, la ropa con la que fue vista por última vez y también fotografías de su rostro. Luego de que se publicara el aviso de su desaparición, las autoridades empezaron a recibir pistas potenciales sobre su paradero. Cada una fue investigada diligentemente y algunas parecían acercarse a la verdad. No obstante, muchos de estos caminos los llevaron a callejones sin salida, por lo que por cada 2 pasos que tomaban hacia adelante, parecían ir uno hacia atrás. El sargento Dunn, luego de investigar las vías del tren cerca del parque, se encontró con un hombre que estaba caminando con su hijo por la zona.
Aquel sujeto le dijo que había visto las noticias de la desaparición de Ana y le comentó que en la parte trasera de la planta de tratamiento de aguas residuales había algunas edificaciones abandonadas en donde los chicos de esa edad solían ir a pasar el rato. La Garda decidió que aunque los dos menores no eran considerados sospechosos del caso, sí eran los testigos más importantes. Finalmente fueron a buscar al chico A para hacerle preguntas, y lo llevaron al parque de Santa Catalina en compañía de su amigo para que, entre ambos, pudieran guiarlos por el recorrido que hicieron. El mismo 15 de mayo en la tarde, cuando Dunn se dirigió al domicilio del joven para seguir adelante con la investigación, se llevó una gran sorpresa al descubrir que el padre e hijo con los que había conversado más temprano ese día eran nada menos que el chico A y su progenitor. Junto con el sargento Angus Hussey, el sargento Dunn siguió a los jóvenes por el parque, aunque no por la ruta que el chico B le había mostrado tan solo unas horas antes. El recorrido por el que se movilizaron terminó cerca de una pista de carreras de bicicleta todoterreno dentro del parque. Fue en ese momento que los adolescentes compartieron una mirada que Dunn más adelante describió como de complicidad. Esto, sumado al cambio en la información proporcionada por el chico B, alertó al sargento de que los jóvenes, quien hasta ese momento no habían sido acusados de ningún crimen, le estaban ocultando algo importante a las autoridades. Debido a las diferencias entre la historia original y esta nueva versión, la Garda llevó a los chicos en compañía de sus padres a la estación de Lucan para que presentaran sus declaraciones formales sobre lo ocurrido. El chico B aseguró nuevamente que luego de dejar a Ana en compañía de su amigo, no supo más de ella y que no pensó que algo malo le había sucedido hasta que la Garda lo fue a ver a su casa la noche previa. Por su parte, el chico A dio una declaración increíblemente detallada de sus movimientos ese día. Explicó que el chico B era uno de sus amigos más cercanos y que durante la tarde se habían comunicado por teléfono para juntarse en el parque. Según el diario digital The Irish Times, el chico A no sabía que su amigo iba a aparecer acompañado de Ana, a quien ninguno conocía muy bien. Aunque el chico A sospechaba de los sentimientos de Ana desde una ocasión en la que lo invitó a salir, aseguró que la adolescente se le había declarado por primera vez estando ahí. Aunque la confesión lo tomó por sorpresa, el chico A no tenía la intención de hacerle daño al rechazarla. No obstante, sus palabras gentiles parecieron no haber funcionado, ya que luego de su respuesta, Ana se dio la vuelta y se fue sin decir una sola palabra. Los oficiales no pudieron evitar darse cuenta de que chico A tenía algunas lesiones en los brazos y el rostro, y cuando fue interrogado al respecto, el jovencito explicó que luego de que Ana lo dejara solo, se fue a caminar. Presuntamente durante esta caminata, 2 hombres desconocidos lo atacaron. Lo tiraron al suelo y lo patearon repetidas veces. El relato parecía tener sentido hasta que añadió que logró escapar de sus agresores luego de levantarse y patear a uno de ellos en la cabeza. Aunque el chico A era diestro en artes marciales, a los Gardas les pareció que esa parte de su declaración sonaba más como una fantasía que como un hecho. No obstante, para corroborar su historia, un grupo de funcionarios policiales se encargó de indagar más en el asunto. Con las descripciones de los supuestos atacantes aportadas por el chico, las autoridades pudieron crear retratos policiales de los sospechosos. Con estas imágenes, los investigadores volvieron a interrogar a las personas que se encontraban en el parque la tarde en que Ana desapareció. Pero nadie pareció reconocerlos. De igual forma, tomaron muestras de una mancha que notaron en la punta de las botas del adolescente,
e incautaron su teléfono celular. El miércoles 16 de mayo del 2018, luego de 2 días desde que la joven fue vista por última vez, un inspector de la Garda de Lucan, llamado Mark O'Neill, fue asignado a la cabeza de la investigación. Para ese momento, la presunción de que Anna había simplemente desaparecido estaba siendo velozmente reemplazada por una hipótesis que implicaba una situación considerablemente más severa. Al operativo de búsqueda se sumaron equipos de especialistas de la unidad subacuática y la rama de crímenes y seguridad de la Garda, y un grupo de 60 funcionarios de la Defensa Civil que fueron asignados para apoyar la investigación. No fue sino hasta la mañana del 17 de mayo que un equipo de búsqueda especializado de 4 personas, dirigidos por el sargento Declan Birchall, realizó rastrillaje con mapas divididos en sistemas de cuadrículas por el Parque de Santa Catalina. Los especialistas se encargaron de recorrer completamente esta zona, incluyendo las partes más remotas, zanjas y áreas de vegetación espesa. Fue mientras liberaban su camino con machetes que vieron al final del campo en donde se encontraban una propiedad abandonada que se conocía localmente como la Casa de Glynwood. Construida alrededor de los años 1800, la residencia estaba deshabitada desde finales del siglo XX. A pesar de su imponente estructura, para el año 2018 ya era considerada por los habitantes de Lucan como una ruina. Debido a su lejanía y abandono, era un edificio al que los adolescentes solían ir para escapar de la vigilancia de las figuras de autoridad, fuera la Garda o sus padres. El suelo del interior de la casa, al igual que el terreno exterior, estaba lleno de basura, en su mayoría colillas de cigarros, paquetes de comida y latas y botellas de alcohol vacías. El equipo ingresó a la casa, y mientras el sargento se encargaba de inspeccionar el edificio principal, su compañero, Sean White, recorrió las habitaciones del frente. Al final de uno de los pasillos principales había un cuarto cuyas ventanas habían sido tapadas con tablas para evitar la entrada del sol. No obstante, una de ellas tenía un agujero por el que se filtraba un poco de luz. No era mucha, pero sí suficiente para permitirle a Sean divisar una figura en las sombras. Luego de avisar que había encontrado algo importante, el resto de la unidad de búsqueda rápidamente ingresó a la habitación. El sargento Birchall fue el primero en entrar, y lo que vio fue un cuerpo sin vida, de sexo femenino, tendido en el suelo, con el rostro cubierto por lo que parecía ser su cabello. Luego de despejar los mechones que tapaban sus facciones, pudieron determinar que se trataba de la adolescente desaparecida. Alrededor de su cuello tenía una cinta aislante, debajo de la cual sobresalían 3 de sus dedos, lo que indicaba que había estado intentando romperla para no sofocarse. Estaba desnuda. El único artículo de ropa en su cuerpo eran las medias negras. Tras una breve revisión de la habitación, encontraron el resto de su vestimenta dispersa en distintos lugares. Su brasier y camiseta habían sido rasgados en pedazos, lo que evidenciaba el uso de la fuerza para romper la tela. También hallaron restos de un dispositivo móvil esparcidos en el suelo, muy probablemente del teléfono celular de Anna. Cerca del cuerpo ubicaron lo que podrían ser las armas homicidas: un palo y un ladrillo. Las manchas en ambos objetos, así como las salpicaduras que cubrían las paredes y alfombras de la habitación, indicaban que actos terribles se cometieron en aquel lugar. En ese momento, el enfoque de la investigación dio un giro de 180 grados, pasando de ser simplemente una desaparición a un crimen violento.
El inspector O'Neill fue asignado para dirigir el grupo de investigadores que se encargó de recolectar, clasificar y analizar las pruebas presentes en la escena. We are appealing to anybody who was here in St. Catherine's Park from 5 p.m. onwards or thereabouts, or on the Clonee Road, on Monday the 14th of May, to contact the Garda Incident Room at Lucan Garda Station, or indeed if they contact any Garda Station, to pass on any information that they may have. Se tomaron muestras de cada superficie de la habitación, así como también de los objetos que dentro de ella se encontraban, incluyendo basura que aparentaba haber estado ahí mucho tiempo. Esa misma tarde, el cuerpo de Anna fue trasladado a la oficina de la patóloga del estado para que la especialista de aquel entonces, la profesora Mary Cassidy, realizara la autopsia de rigor. La cantidad de heridas que había sufrido Anna escandalizó a la patóloga, quien tardó cerca de 40 minutos en enumerar las zonas del cuerpo en las que se encontraban. Las más graves eran las que presentaba en su cabeza y cuello. También había signos de penetración en sus partes íntimas, pero no era seguro que hubiera sucedido en el momento de su muerte. Con respecto a la escena del crimen, los investigadores determinaron que las muestras hemáticas que se encontraban dentro de la habitación pertenecían a la víctima, al igual que las huellas dactilares. En los pedazos de tela de los restos de su ropa, particularmente de su camiseta, pudieron identificar restos de semen, lo que le añadió una motivación sexual al ataque. El análisis de toda la evidencia recolectada permitió a los investigadores construir una posible línea temporal de los hechos, la cual estaba organizada de la siguiente forma. Anna fue atacada con el palo en el momento en que entró a la habitación, y una vez que colapsó en el suelo, el agresor la golpeó por lo menos 4 veces con el bloque de concreto. La víctima, durante el tiempo que estuvo consciente, luchó para escapar intentando clavarle las uñas a la persona, pero ya que eran postizas, solo logró que se despegaran de sus dedos y cayeran al piso. Luego fue arrastrada hacia la ventana, donde se presume que fue abusada sexualmente. Para los investigadores no fue posible determinar si en este punto ya había perdido la conciencia o si siquiera seguía con vida. Aunque no había evidencias en la escena que los relacionara directamente con la muerte de Anna, las miradas de los investigadores se volvieron a posar sobre el chico A y el chico B. Sin embargo, el inspector O'Neill quiso esperar hasta que estuvieran listos los resultados de los análisis de la muestra recolectada de las botas del chico A el día en que presentó su declaración ante las autoridades. No fue hasta algunos días después, no se sabe exactamente cuántos, que el reporte de la evaluación realizada por el Laboratorio de Ciencia Forense de Irlanda reveló que la sustancia antes mencionada era sangre y que la misma pertenecía a Anna. Por otra parte, en la revisión del contenido en el teléfono móvil del chico A, encontraron capturas de una lista que enumeraba una variedad de videos cuyos títulos y temas eran alarmantes. Entre ellos había recopilaciones de películas de terror y distintos métodos para causar dolor a personas retenidas en contra de su voluntad. La evidencia más preocupante, sin embargo, fue el historial de búsqueda para lugares abandonados en Lucan. Finalmente, el 23 de mayo del 2018, una semana después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Anna en las ruinas de una casa abandonada, la Garda tuvo en sus manos una orden de arresto para el chico A y el chico B. La tarde de ese día, los padres de los sospechosos fueron informados de la hora en la que tenían que llevar a sus hijos a la estación de la Garda la mañana siguiente. Todo este proceso se llevó a cabo con total discreción por parte de las autoridades,
quienes se presentaron en los domicilios de los dos jóvenes vistiendo ropa casual y autos rentados para no llamar la atención. El primero en ser interrogado fue el chico A, quien estuvo acompañado por su padre y por el abogado Donogh Molloy. Su declaración fue la misma que dio 10 días atrás. Su historia se mantuvo fiel y estable. Los interrogadores le mostraron grabaciones de distintas cámaras de seguridad de la zona que, aunque eran oscuras y granuladas, se podían distinguir claramente dos figuras caminando. Le dijeron que estos dos individuos podían ser quienes lo habían atacado ese día en el parque, pero en realidad, las dos personas que se mostraban en la pantalla eran Ana y el chico B. Fue en este punto que empezaron a mostrarle la evidencia al chico A. Los resultados del análisis de las manchas en sus botas, la cinta aislante que el atacante ató alrededor del cuello de Ana y el historial de las búsquedas de su teléfono. A todo, el joven de 13 años respondió con frases vagas. En una que otra ocasión se negó a hacer comentarios al respecto. Sin una confesión, los investigadores no podían acusarlo formalmente. Cualquier declaración que el chico pudiera dar, aunque no fuera verdadera, tendría que ser aceptada, ya que en la escena del crimen propiamente no había ninguna prueba que lo incriminara. La primera interrogación del chico B transcurrió más o menos de la misma forma. Su historia era exacta a la que había contado la noche en que Ana desapareció. No obstante, más de 700 horas de grabaciones de cámaras de seguridad indicaban que la ruta que aseguraba haber tomado mientras caminaba por el parque no era cierta. El verdadero avance en la investigación se dio la mañana del 26 de mayo del 2018, cuando la narrativa del chico B tomó una nueva dirección. En esta declaración explicó que llevó a Ana a la pista para bicicletas todoterreno del parque, no por la zona que originalmente había dicho. También dijo que chico A entró a la casa de Glynwood con Ana, y cuando él se estaba yendo del lugar, escuchó un grito. Aunque había sido fuerte, sonó como si le hubieran tapado la boca con algo. Afirmó que se fue a toda prisa y en el momento no se imaginó que su amigo hubiera sido quien atacó a Ana. Por el contrario, mientras corría, pensó en que todo iba a estar bien porque el chico A estaba ahí para protegerla. Confesó que había mentido porque en la primera entrevista no había logrado recordar bien el camino que había tomado, y que luego no dijo la verdad porque tenía miedo de que cambiar la historia lo hiciera ver como un sospechoso. Al igual que con el chico A, le enseñaron imágenes de las evidencias, y en el momento en que le mostraron la cinta aislante, el chico B la reconoció. Aseguró habérsela dado al otro sospechoso unos días antes del crimen de Ana. Después de esta confesión, el chico B siguió dándole más y más información nueva a los investigadores, cambiando su historia un par de veces. En una nueva versión de los hechos, dijo que luego de haber dejado a Ana en la compañía de su amigo, decidió explorar las ruinas de la casa cuando escuchó el grito. Regresó a la habitación y pudo ver en ese momento cómo el chico A atacaba a la víctima con lo que parecía ser un movimiento de judo. En ese momento, chico A trató de asfixiarla, a la vez que empezó a arrancarle la ropa. Ana estaba llorando, pidiéndole desesperadamente que no lo hiciera. Pero, según el chico B, el joven tenía una expresión vacía en sus ojos que lo asustó. En la tarde del 25 de mayo del 2018, exactamente 10 días después de la desaparición de Ana y el brutal ataque que puso fin a su vida, se aprobó la orden de arresto del chico A bajo los cargos de homicidio.
Fue detenido en el campus de detención para niños de Overstown, al norte de Dublín. Desde el día de su arresto, los padres del chico A expresaron que su prioridad era conseguir la libertad bajo fianza, pero para lograrlo tendrían que presentar su caso frente a la Corte Suprema. El funeral de Anna se llevó a cabo el jueves 31 de mayo de 2018. Asistieron sus familiares, amigos y compañeras del grupo de baile al que pertenecía. La única petición de sus padres, quienes rechazaron las ayudas económicas ofrecidas por sus seres queridos, fue que los dolientes hicieran donaciones al grupo de adopción ruso-irlandés, gracias al cual acogieron a Anna en su hogar. Su ataúd había sido decorado con una bandera rusa, así como también una pequeña matrioshka que simbolizaba sus raíces soviéticas. Geraldine y Patrick colocaron una pequeña figura de la Torre Eiffel, ya que las vacaciones preferidas de Anna habían sido cuando viajaron a París. Luego del sepelio, la investigación siguió su curso. Los cargos por los que se acusó al chico A permitieron que los investigadores fueran autorizados para revisar la casa y la habitación del adolescente. Lo que encontraron se sumó a la gran cantidad de evidencia que se había acumulado en su contra. Hallaron un bolso que contenía lo que luego denominaron como el equipo de un homicida, una máscara en forma de calavera confeccionada por él mismo, de color piel, y con unos trozos en forma de dientes pintados de rojo, que cubría únicamente la parte superior del rostro. También descubrieron protectores de rodilla y de codos, al igual que guantes y una especie de bufanda hecha de redecilla. Un rápido análisis forense les permitió detectar la sangre de Anna en cada uno de esos objetos, así como en el interior y el exterior de la máscara. El segundo hallazgo, más impactante para los investigadores, fue el de 2 teléfonos celulares con 12.500 imágenes para adultos, entre ellas algunas de hombres con el rostro cubierto sofocando a mujeres desnudas. El historial de los navegadores web mostró una gran cantidad de videos eróticos, varios de personas rusas. Algunas de las mujeres que participaban en ellos se llamaban Anastasia. Una gran parte de este contenido presentaba a menores de edad, niñas incluso menores que el chico A. Las evidencias en su contra siguieron apareciendo. Primero, un paseador de perros que aseguró haber visto al acusado caminando hacia la casa Glynwood en la tarde del 14 de mayo. Luego habló un compañero de clase que expresó haber visto al chico A alterado e inquieto los días siguientes a la desaparición de Anna. Por último, llegaron los resultados de los análisis del semen encontrado en la blusa de la víctima, los cuales habían comparado con las muestras de ADN tomadas del chico A. La coincidencia en el material genético fue la última prueba que necesitaron para acusar al adolescente de 13 años de un delito sexual agravado. Ambos chicos fueron interrogados al menos otras 3 veces. Los investigadores estaban intentando que revelaran toda la información posible sobre el día en que ocurrió el suceso. Una vez más, fue el chico B quien proporcionó nuevos datos sobre el deceso de Anna. El adolescente explicó que si bien él y el chico A habían sido amigos cercanos en algún momento, recientemente habían tenido una pelea por la cual se distanciaron. Dijo que dejó de confiar en él e incluso llegó un momento en que le tenía miedo porque, aunque siempre fue una persona extraña, se estaba comportando de formas que le parecían preocupantes, pero no entendía por qué. Según The Irish Times, el chico B reveló una conversación que tuvo con su ex amigo alrededor de un mes antes del ataque.
durante la cual el chico A le preguntó si quería acabar con la vida de alguien. Dijo que no se tomó en serio la propuesta, pero aún así le preguntó a quién tenía en mente, y su respuesta fue que quería eliminar a Ana. Incluso después de eso, el chico B no se imaginó que realmente lo llegara a hacer, ni sospechó que era ese su propósito cuando le pidió que llevara a la joven de 14 años a la casa Glynwood. Aun cuando presenció cómo el chico A cometía el brutal crimen, el chico B no podía creer lo que estaba sucediendo. El joven expresó que el miedo que sintió en el momento lo paralizó, y que por eso, aunque quería ayudar a Ana, no pudo moverse para hacerlo. Aunque de acuerdo con su relato, su participación en el crimen no fue directa, lo arrestaron 4 días después de su última entrevista. Para conseguir su libertad bajo fianza, al igual que el chico A, tendría que hacer la petición frente a la Corte Suprema. El chico A fue liberado bajo fianza el 2 de agosto de 2018, mientras que el chico B salió 19 días después. Contribuyó a que recibieran el beneficio a la espera del juicio la corta edad de los acusados, pues ambos tenían 13 años al momento del crimen. Y el hecho de que las autoridades encargadas del caso no quisieron que unos chicos tan jóvenes estuvieran detenidos por un tiempo indeterminado. Gracias a la gran cantidad de evidencias forenses y visuales, y la movilización masiva de especialistas que se trasladaron a Lucan para trabajar en la causa, los procedimientos para elevar el caso a juicio sucedieron de forma pocas veces vistas en Irlanda. El juicio fue planificado con meses de antelación. Se prohibió la entrada del público en la corte y se fijó que los puntos de acceso para los jóvenes imputados fueran en las entradas laterales y traseras de tribunales de justicia penales. A cada familia se le habilitó una habitación privada donde podrían descansar y hablar con sus representantes legales antes y después de las audiencias. También establecieron intermedios de 15 minutos cada hora con la intención de evitar que los chicos se fatigaran. Los abogados y jueces que participaron fueron instruidos de no vestirse con las túnicas y pelucas que acostumbraban a usar durante los juicios, ya que esta imagen podría hacer que el chico A o el chico B se sintieran intimidados o asustados. Los jurados asignados al caso no serían personas pertenecientes al grupo que se reunía todos los lunes en los tribunales penales de justicia para conocer y discutir los casos de abuso sexual y asesinato ocurridos en el transcurso de la semana, sino más bien un grupo especial establecido solo para este juicio. A los miembros del jurado, 8 hombres y 4 mujeres, se les advirtió que las evidencias podrían llegar a causarles malestar debido a la naturaleza gráfica de las mismas. También se les informó que si alguno revelaba públicamente la identidad de los 2 acusados, se enfrentarían a sanciones legales. Las únicas personas ajenas a la situación a las que se les permitió la entrada fue a un pequeño grupo de periodistas para evitar que los acusados se sintieran agobiados o abrumados por la conglomeración de personas, y para minimizar aún más la posibilidad de que el espacio se volviera intimidante u hostil para ellos. Los abogados del chico A tuvieron reuniones con los jueces para que se realizaran 2 juicios individuales bajo el razonamiento de que las transcripciones de las entrevistas del chico B podían ser sacadas de contexto y usadas en contra de su defendido. No obstante, la petición fue desestimada por el juez McDermott, quien iba a presidir el tribunal. El magistrado argumentó que dividir los casos impediría que el jurado viera toda la imagen de lo sucedido. Aunque uno solo era acusado como autor material de la defunción de Ana, la participación de una segunda persona hacía imposible separar las causas,
y el jurado necesitaría tener toda la historia para poder llegar a un veredicto. Algunos meses antes del comienzo del juicio, los representantes legales del Chico B solicitaron que su cliente fuera entrevistado por profesionales de la salud mental especializados en trauma infantil. A comienzos de 2019, el psicólogo Colm Humphreys diagnosticó al joven con estrés postraumático, un trastorno mejor conocido por sus siglas TEPT. Los expertos explicaron que este trastorno podría explicar la razón por la cual el Chico B no dijo la verdad durante su primera declaración. Resultaba probable que sus mentiras iniciales no hayan sido motivadas por un sentimiento de culpa, sino que más bien fuera un resultado del trauma severo que experimentó al presenciar el crimen. Aunque se estableció desde un primer momento que el Chico B no presentaba ningún síntoma que indicara la posibilidad de algún comportamiento violento, un equipo de psicólogos y psiquiatras recomendó un programa de contención psicológica a largo plazo. Aunque el plan original de la defensa era que el Dr. Humphreys se presentara como testigo en el juicio, se dieron cuenta de que su declaración podría ser un arma de doble filo. El psicólogo le confesó a los abogados que el Chico B le había revelado información desconocida por la Garda durante sus entrevistas. Era posible que al presentar su declaración ante el jurado, Humphreys le diera a la defensa del Chico A evidencia que podría utilizar en su contra, ya que establecía que el Chico B siempre ocultó la verdad de las autoridades. El periodo de preparación de los juicios suele ser de entre 18 a 24 meses, pero como ya mencionamos, en este caso el proceso se aceleró drásticamente. La primera audiencia se celebró en abril del 2019, un año y un mes después del crimen. En la sala estuvieron presentes Geraldine y Patrick, así como también los padres de los chicos A y B, quienes se sentaron al lado de sus hijos durante las sesiones. Según The Irish Times, los representantes de los acusados se mostraron más y más consternados a medida que se desarrollaban las sesiones. El punto de quiebre para la madre del Chico B fue el momento en que el joven habló sobre Ana, específicamente el comentario que hizo sobre su manera de vestir, la cual describió como provocativa, aunque no tenía un novio por el cual usar la ropa de ese estilo. Dijo que era una chica extraña, a la que no se debía acercar de ninguna manera. Se pudo notar en los rostros de Geraldine y Patrick y de los padres de los imputados el inmenso dolor que les generó escuchar la reconstrucción de los chicos sobre los hechos. El nivel de detalle que utilizó el Chico B durante su declaración fue probablemente el momento más difícil para todos. Los primeros en declarar fueron Geraldine y Patrick, quienes hablaron de la personalidad de su hija y contaron cronológicamente su historia desde el momento de su adopción. Explicaron que fue hostigada constantemente por sus compañeros de clase, los cuales muchas veces trataban de disfrazar su violencia como simples bromas pesadas. Declaró la patóloga que se encargó de realizar la autopsia, así como también los oficiales de la Garda involucrados en la investigación, y los profesionales que se encargaron de llevar a cabo los interrogatorios de los acusados. Aproximadamente 5 o 6 personas eran llamadas a testificar cada día durante la totalidad del juicio. A lo largo del proceso se presentaron todas las evidencias previamente mencionadas y se añadieron a la lista varios mapas digitales elaborados a partir de imágenes satelitales que mostraban claramente la zona del Parque de Santa Catalina donde Ana fue vista por última vez. El equipo de especialistas en tecnología de la Oficina de Ciencia Forense de Irlanda, con el apoyo de la Unidad de Fotografía y Mapas de la Garda, construyeron un modelo en 3D del exterior e interior de la casa de Glynwood.
En esta maqueta se indicaban los lugares específicos en los que se encontraron el cuerpo de Ana y las armas homicidas. También se podían ver las manchas hemáticas que cubrían algunas partes del suelo y las paredes. Se expusieron ante el jurado las imágenes reales de la escena del crimen, junto con los retratos post-mortem de Ana y el equipo homicida encontrado en la habitación del chico A. Estas últimas fueron llevadas a la corte y puestas sobre un maniquí con la intención de recrear lo último que vio la víctima antes de fallecer. La defensa del chico B decidió que era pertinente invitar al psicólogo Humphreys, quien, como ya dijimos, realizó su evaluación para exponer ante el jurado el trauma psicológico que resultó de presenciar la muerte de Ana. En contra del chico A, se presentó un cuestionario escolar que había llenado un tiempo antes del crimen, en el cual, entre otras cosas, mencionaba que disfrutaba ver películas de terror y pasar el rato en lugares abandonados. También se describió a sí mismo como una persona extraña, graciosa y aventurera que no experimentaba muchos sentimientos. Se habló de satanismo en más de una ocasión, ya que el chico B aseguró haber visto un pentagrama dentro de la casa Glynwood. En última instancia, el juez decidió que, aunque el tema podía ser considerado como una posible evidencia, no podía ser utilizado por ninguna de las partes como la base de sus argumentos. El 12 de junio del 2019, luego de más de 6 semanas de audiencias, el jurado finalmente se reunió para comenzar sus deliberaciones, las cuales se extendieron a lo largo de 5 días y sumaron un total de 14 horas y 21 minutos. No fue hasta el 15 de julio cuando se celebró la última audiencia del juicio. Antes de dar el veredicto, el juez McDermott agradeció al jurado por el trabajo realizado durante el proceso y los liberó de ser llamados en el futuro para esta labor, debido a lo abrumador que había sido el caso. El chico A fue encontrado culpable de los cargos de asesinato y abuso sexual agravado. Fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de reevaluación luego de 12 años. Por su parte, el chico B fue declarado culpable del cargo de asesinato y recibió una condena de 15 años de prisión con posibilidad de reevaluación transcurridos 8 años. El juez aclaró que, ya que existía la posibilidad de que salieran en libertad, aun siendo hombres jóvenes, se les otorgaba el derecho de cambiar sus identidades si así lo deseaban. Al escuchar el veredicto, los padres de los acusados los abrazaron llorando. Incluso el padre del chico B estalló iracundo contra la corte y tuvo que ser sacado de la sala. Poco después regresó y se disculpó por su arrebato. En contraste, Geraldine y Patrick sollozaron en silencio, mientras eran consolados por sus allegados. Luego de que se diera por finalizado el proceso judicial, los Kriegel hablaron públicamente sobre lo que había sido para ellos la pérdida de su amada hija, sobre cómo había sido su vida desde hace un año. Expresaron el inmenso dolor que aún sentían y que no importaba la sentencia que le fuera impuesta a los culpables. Nada iba a ser suficiente para compensar la partida de Ana. Aunque aún persiste la incógnita sobre las razones que habrían llevado a 2 chicos de tan solo 13 años a atacar de forma tan brutal a otra niña, algunos han asomado la posibilidad de que Ana se convirtiera en un blanco por el simple hecho de ser diferente. El atroz crimen no solo truncó la vida de la jovencita y dejó desolados a sus padres, sino que también destruyó la vida de los 2 menores condenados y de sus familias. El desenlace de este lamentable caso, que conmocionó por completo al país, convirtió a chico A y chico B en los más jóvenes en ser condenados por asesinato en Irlanda.
A pesar de la crueldad de sus acciones, las leyes del país impiden que sus identidades sean reveladas. Hasta noviembre de 2023, al menos 10 personas han sido acusadas de publicar en redes sociales los nombres y fotografías de los dos adolescentes. Y de hecho, 3 de los internautas podrían ser enjuiciados por difundir información personal de ambos chicos. Para los Kriegel, la llegada de Anna a sus vidas fue como un milagro que les dio la oportunidad de experimentar la alegría de ser padres. Ellos la llevaron a Irlanda para darle una vida diferente, y en cambio, allí solo encontró un trágico y prematuro final. Para honrar su memoria, Geraldine y Patrick, en conjunto con el grupo de adopción ruso-irlandés, fundaron una organización benéfica a la cual llamaron Red de Adolescentes de Anna, cuyas siglas en inglés formaban el nombre de la fallecida. Poco antes de que se diera a conocer el veredicto del jurado, los padres desconsolados plantaron un árbol de cerezo en los jardines del hotel Leixlip Manor, donde Anna solía pasear con su padre. Las flores rosadas del árbol al florecer servirían para jamás olvidar la historia de Anastasia Kriegel, la chica de 14 años cuya vida fue arrebatada injustamente. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!